Cuando Carlos me invitó a compartir con ustedes este día, me dijo que quería pues un día así como en clave espiritual y que era un día para que conversáramos en torno a la realidad de la vida religiosa. Y yo quise partir de aquí, de donde partimos, de la convicción de que no somos sin el Espíritu, de que no somos sin el protagonismo del Espíritu, de que no somos y no existimos sin la centralidad en Jesús y sin la referencia constante a los valores y a los criterios del Evangelio. Y ahora les quiero proponer un paso más. Entonces, el paso que acabamos de dar es la conciencia de que la vida consagrada en América Latina, en el Caribe, en el norte, también la de África, la de Europa, la de Asia, y si hay en Marte, la de Marte, toda necesita vivir centrada en Jesucristo y consciente de que el protagonista de nuestra vida y de nuestras opciones es el Señor. Pero yo les quiero proponer un paso más, y es que reconozcamos que hoy más que nunca nos urgen a ser conscientes de nuestra realidad y convocados a la interrelación. Entonces, cuando yo me pregunto cuál es la realidad de la vida consagrada en este continente, yo la verdad me digo, ¿cuál vida consagrada? Porque me parece que no podemos homogenizar, que no podemos generalizar. Por lo menos la experiencia que yo voy teniendo en este servicio a la CLAR es que hay muchas formas de consagración, muchos estilos de consagración. Entonces, que no es posible generalizar. Sin embargo, sí es posible hablar de unas tendencias. Entonces, yo hoy les quiero proponer en esta tarde 5 tendencias que yo veo que nos paralizan. Son 5 tendencias que me parece que nos quitan fuerza, forma, empuje, ganas. 5 tendencias que nos paralizan. Pero a mí no me gusta quedarme en el lugar de los escépticos ni de los que lloran en el muro de las lamentaciones, porque ese lugar me parece muy peligroso. Entonces después les quiero proponer 5 desbordes que creo que pueden movilizarnos. 5 desbordes que yo intuyo cuando comparto con la vida religiosa del continente, que por ahí va la vida, que por ahí va la clave, que a eso le tenemos que apuntar. Entonces, en un primer momento, les quiero compartir esos 5 desbordes que me parece que nos paralizan. Esas 5 tendencias, que me parece que nos paralizan. La primera es la tendencia a la disminución numérica. Y en todas las congregaciones, en la vida consagrada, pero incluso en la Iglesia Católica, los indicadores son implacables y evidencian lo que constatamos en las parcelas cotidianas. Y en las parcelas cotidianas constatamos, somos menos, punto, somos menos. El florecer vocacional de décadas pasadas, por lo menos en nuestro continente, está alcanzando un nivel de declive. Y aquí nos estamos viendo abocados a abrir noviciados y juniorados continentales, mientras que nuestras casas de mayores tienen ahora lleno completo. Y tenemos 2, 3, 4 casas de hermanos mayores. Somos menos. Y eso, desde mi punto de vista, no es ni malo ni es bueno, es simplemente un hecho, somos buenos. Ser los anahuim, ser los pobres de Yahvé, abrazar la minoridad, ubicarnos en ese lugar, a lo mejor puede ser gracia, a lo mejor puede ser posibilidad. Somos menos. La pregunta es, ¿qué nos vertebra? ¿Qué nos apasiona? ¿Qué nos fortalece? Porque la fuerza no está en el número. Mi congregación la fundaron solo 5 mujeres, Santa Juana del Estonac y otras 5 mujeres. Eran 5. Habían pasado 30 años y ya habían fundado 40 colegios.
Yo llevo 30 años en la compañía y solo estos últimos años, por allá una presencia en Timor, otra en Haití, ahora en la Amazonía. Y ya no somos 5, más de 1000. ¿El problema es de número o el problema es de talante? ¿El tema es de número o es de radicalidad? ¿Es de número o es realmente de pasión apostólica? ¿Es de número o es de tener claro el horizonte y de saber para dónde vamos? Un dato es que somos menos y ubicarnos en ese lugar de la minoría puede ser incluso una gracia, puede ser una posibilidad. Hay una segunda tendencia que yo constato en la vida religiosa. No sé a los hermanos de La Salle si les pasa, a nosotras las de la Compañía de María nos pasa y veo otras congregaciones a las que les pasa. Es la tendencia a acomodarnos. La herencia que hemos recibido nos otorga en muchos casos nombre, prestigio, tradición y sobre todo obras, muchas, grandes obras. En todas partes, por lo menos en América, en España, uno dice las monjas de la enseñanza, las de la Compañía de María, y todo el mundo sabe quiénes son. Uno dice los hermanos de La Salle y todo el mundo sabe quiénes son. La herencia que hemos recibido nos otorga un nombre, nos otorga un prestigio, pero también el momento histórico anterior al nuestro hizo que hubiera un florecer vocacional que lógicamente llevó a nuestras comunidades a un despliegue apostólico que se tradujo en muchas obras. Y yo tengo la sensación de que el afán de cuidar de esas obras nos ha ubicado en un cómodo estatus de herederos. Y ese estatus me parece muy peligroso. El estatus de herederos que nos desvivimos por conservar, por mantener, por preservar. Y eso claramente nos limita para el riesgo. Yo siento que hemos perdido la vitalidad de los primeros, de esos que tierra adentro se arriesgaban, que no necesitaban de tantos cálculos, de tantos mapas, de tantas cuentas bancarias, de tantas seguridades para poder dar un paso más. Yo tengo la sensación de que como vida religiosa no le estamos creyendo tanto al Espíritu y estamos creyendo más en nuestras fuerzas humanas, en nuestras capacidades económicas, y necesitamos medirlo, calcularlo, ponderarlo todo mucho más antes de dar un paso. Nos hemos acomodado tras la seguridad que nos dan las instituciones y le hemos cortado alas al Espíritu. El Espíritu sigue movilizándonos y nosotros le cortamos alas al Espíritu. El Espíritu siempre quiere llevarnos más allá. Y lo que yo constato es que estamos viendo menguado el coraje misionero, que hemos levantamos fortalezas afectivas, tecnológicas, organizativas, incluso gastronómicas. Yo a Medellín no voy porque allá comen arepa y a Bogotá menos porque allá comen changua. O sea, cualquier disculpa es buena para blindarnos y para no dar ese paso más que se supone que tenemos que dar por nuestra vocación de consagrados. Constato que hay otra tendencia, y es la tendencia a lo institucional. Como si un cierto temor a lo insospechado estuviera permeando el rostro de la vida consagrada. Esa osadía que caracterizó el surgimiento de la mayoría de nuestras congregaciones hace parte como de esa crónica de honor que de generación a generación nos transmitimos. Es que Santa Juana del Estonado, es que San Juan Bautista de La Salle, es que San Ignacio, hace parte de una crónica de honor que nos transmitimos, pero que yo la verdad me pregunto hasta dónde esa crónica de honor
impacta nuestro presente, hasta dónde esa crónica de honor moviliza nuestra presente y nuestro accionar hoy. La institucionalidad nos abriga, nos cubre de seguridad. Eso es válido. Pero también la institucionalidad nos limita para el riesgo. Y yo percibo que nos está ubicando en un lugar más como de guardianes, de tradiciones, de patrimonios, de modos de proceder. Yo no quiero decir con esta afirmación que lo institucional carece de valor. Ojo, yo creo en el valor de lo institucional. Pero sí y solo sí lo institucional cumple estas 4 características. Primero, si lo institucional favorece la vida, si lo institucional permite que la vida fluya y no encasillada en protocolos, en muros, en certificaciones, si lo institucional favorece el encuentro, posibilita que nos veamos como hermanos. Si lo institucional favorece la vida, entonces es válido. Si encausa la misión, si las instituciones que tenemos realmente evidencian este carisma, si movilizan este carisma, si hacen que crezcamos en capacidad misionera, entonces lo institucional es bueno. Si lo institucional nos potencia para el intercambio, si nos permite estar con otros, interactuar, compartir, es decir, si no nos ubica en un gueto cerrado, en nuestro gueto que cuidamos, que protegemos, si lo institucional nos abre al encuentro, es válido. Y sobre todo, si lo institucional sigue visibilizando el carisma. Hay muchas instituciones que ya no visibilizan el carisma, que ya cumplieron su misión, y en ese sentido tendríamos que replanteárnoslo. Yo encuentro que seguimos corriendo un riesgo, que la vida consagrada de este continente corre el riesgo de esterilizarse, y soy muy clara en la palabra que estoy usando. Encuentro que corremos el riesgo de esterilizarnos en torno a los muros, a los protocolos, a los procedimientos que empapelan la mayoría de nuestras instituciones y que entonces limitan esa fuerza regeneradora que tiene que tener el carisma y que tiene que conducirnos más allá. Por eso, la vida religiosa de este continente está ante el desafío de renovar las instituciones, los estilos, las costumbres que están aprisionando la vida y que están aprisionando el carisma. Todo eso que nos impide ver con nitidez el clamor de los pobres, el grito de la tierra, la voz de Dios y muchas cosas en nuestro estilo de vida, tanto de nosotros como consagrados, como de ustedes laicos, nos están impidiendo escuchar con nitidez el clamor de la tierra y de los más pobres. Por eso esta es una vida religiosa que está urgida de resignificación. Estamos apremiados entonces a recrear y a permitir que en fidelidad al Espíritu entre aire nuevo hasta nuestras anquilosadas instituciones, que entre vida nueva, y eso supone movilizarnos. Yo encuentro también que hay una tendencia a replegarnos. Se constata una cierta involución en las opciones, hay una involución en las opciones. En la década del 70 y motivados tal vez por el Concilio Vaticano II, por la conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín y las siguientes, la vida religiosa en general se movilizó. O sea, todos nos movilizamos conscientes de que la opción por Jesús es al mismo tiempo opción por la humanidad, es al mismo tiempo opción por los pobres. Y entonces, en ese momento, en esa década, la vida consagrada de este continente privilegió la frontera, lo rural, lo germinal, la periferia. Sin embargo, hoy hay nuevamente
una tendencia al centro. Hay un retorno a los lugares de confort y nos justificamos. Entonces, ¿yo qué constato en mi servicio? Constato que en esta congregación estamos haciendo un discernimiento porque ya somos pocas. Porque tenemos artritis, porque... Entonces estamos haciendo un discernimiento porque hay que cerrar. Y en el discernimiento para cerrar, siempre lo que cerramos está ubicado en periferia. Lo que cerramos generalmente está ubicado entre los pobres. Yo veo que hay una tendencia a replegarnos, justificándonos. Yo les quiero hablar de la experiencia que he tenido estos años. Cuando yo visité por primera vez La Guajira, conocí un dominico, el padre Mora, más de 90 años, era un anciano y estaba en La Guajira. Se levantaba todos los días muy temprano, rezaba, cogía una mochilita que tenía, metía el evangelio y un montón de dulces y se iba para las rancherías. 90 años. La edad no justifica que no podamos estar en sitios de frontera. Cuando yo visito la Amazonía, cualquiera, la peruana, la colombiana, me encuentro con montones de misioneros, muchos de ellos españoles, algunos enfermos y misioneras enfermos, y están ahí con su gente y quieren seguir acompañando a su gente. La enfermedad no justifica que no podamos estar en sitios de misión. Es decir, nosotros como vida consagrada en el continente creamos un marco de justificaciones para decir no podemos y olvidamos que nuestro lugar es la frontera, que nuestro lugar es la periferia, que Dios nos quiere entre los pobres. Y les estoy hablando yo que ahora estoy en un colegio de estrato alto, pero también Dios nos quiere ahí, ahora les cuento por qué. Pero realmente tenemos que intentar movilizarnos, y no es una movilización solo geográfica, es una movilización existencial, es un deseo de volver a lo más genuino y a lo más auténtico de nuestra vocación. Yo encuentro que mucho del tiempo que invertimos, por ejemplo, en ver realities o en estar conectados a nuestros aparatos tecnológicos o en ver series de Netflix, es tiempo que le estamos robando a nuestra gente, al vecino, al enfermo, al más próximo. Yo veo que hay una tendencia al cómodo sillón de las salas de televisión. Yo encuentro que hay esa tendencia en la vida religiosa. Y me preocupa sobre todo cuando pienso en nuestros jóvenes. Yo me pregunto con frecuencia, ¿dónde están nuestras casas de formación? Y nuestras casas de formación parece que fueran un asidero en el que se lavan las conciencias, se olvida la memoria, se pierden las raíces. Muchas de las casas de formación de la vida religiosa del continente son laboratorios de arribismo, de búsqueda de mejores condiciones de vida, y tienen realmente poco de evangelio, de solidaridad, de austeridad, de modos que nos vertebren para poder ir más allá y para poder tender la mano más radicalmente. No sé si a ustedes les pasa, pero he visto que nos pasa a nosotras y que pasa en otras congregaciones. El noviciado parece ser un paréntesis de muchas cosas y se llega al juniorado o profesamos y olvidamos todo lo fundamental, nuestras raíces, nuestro origen, de dónde venimos, el pueblo al que nos debemos. Yo encuentro que hay una tendencia a replegarnos, que hay una tendencia al gueto, que hay una tendencia a no ser con nuestro pueblo, a no ser realmente pueblo de Dios que camina y que acompaña a los suyos. Encuentro que también hay una tendencia a homogenizar. Percibo que existe una tendencia a eso, como si la vida religiosa exigiera
negar lo más auténtico de cada persona, como si exigiera opacar su identidad, lo que cada persona es. Entonces voy a poner ejemplos tontos que veo de norte a sur en este continente, modos de vida religiosa, las mismas medias, las mismas botas, el mismo corte de pelo, el mismo tono de voz al leer. Estoy hablando solo de cosas superfluas, pero me refiero fundamentalmente a homogeneizar como un modo de blindar, como un modo de impedir que lo otro, que lo radicalmente otro llegue con la riqueza que tiene y se siente en nuestra mesa para entablar el diálogo. Frases aprendidas, respuestas enquistadas en tradiciones que hemos heredado, modos obsoletos, límites a la posibilidad de pensar, de disentir, de recrear con nuevos estilos y también con nuevos espacios los procesos. Y creo yo que pretender que todo esté uniformado es sin duda alguna ponerle un límite a esa acción de Dios, un bloqueo a ese modo que Dios tiene de optar en nosotros. Dios se empeña en expresarse con modos, con carismas distintos en cada persona, y el mejor reconocimiento que le podemos hacer a esa obra creadora de Dios es posibilitar que cada uno sea quien es, que cada uno llegue con su don para enriquecer el instituto, para enriquecer el cuerpo. Eso no quiere decir que el don personal se convierta en un obstáculo para abrazar el proyecto común. Porque a veces nos justificamos. Entonces decimos, es que yo soy así, es que esta es mi cultura, y justificamos lo que puede ser hasta patológico en nosotros en aras a que es nuestra cultura, en que es nuestro modo de ser. Cuando nosotros optamos por la vida religiosa o cuando nosotros optamos, Dios sentimos que nos llama a que nos abrigue un carisma, que es este carisma de La Salle, nosotros optamos por lo común. Y entonces mi don tiene que estar al servicio del proyecto común. Pero el instituto no obnubila mi don. Pero yo mi don lo pongo al servicio del cuerpo. Es decir, a mí me encanta escribir poesía. Yo me pasaría la vida en una hamaca escribiendo poesía. Pero el cuerpo necesita otra cosa de mí. El cuerpo necesita otra cosa de mí. Entonces mi vida tiene que ser también ofrenda al servicio del cuerpo, al servicio de ese carisma que nos está abrigando a todos. Entonces, aunque quisiera pasarme toda la vida escribiendo poesía, pues no, Dios quiere que le sirva en la dirección de un colegio ahora o que le sirva en el acompañamiento a la vida religiosa. Mi don tiene que estar al servicio del cuerpo. Pero el cuerpo también tiene que ayudarme a que yo potencie, desarrolle y recree mi don. Es decir, no nos empeñemos en castrar dones. Cada don es una riqueza para el cuerpo. No hay dones que caben y dones que no caben en el cuerpo. Todos los dones caben. Yo tengo una hermana que es bailarina de ballet. Ese don cabe en el cuerpo. Claro que cabe, porque el espíritu es movimiento, porque es danza, porque es belleza, porque ella tiene 1000 maneras de enriquecer lo que nosotras somos como educadoras. Entonces, ¿cómo no le decimos, no es que tú no puedes bailar, es que tú... No, ¿cómo hacemos que su don tenga un lugar en el cuerpo? Entonces, estamos invitados también a no homogenizar. Estas son entonces 5 tendencias. Pero hay muchas más tendencias en la vida religiosa. Yo les quise traer estos, pero hay muchas más. En un minuto le vamos a contar al que tenemos al lado qué otra tendencia de esas que nos paralizan. No le vamos a contar todavía cosas bonitas de la vida religiosa. Contémosle otra tendencia que nos paraliza, algo que vemos en nosotros o en otras congregaciones y que sentimos, esto nos quita vida. Un minuto para que conversemos. Hay muchísimas tendencias. Y a esas tendencias les tenemos que poner nombre, las tenemos que nombrar, no nos las podemos negar.
hacen parte de nuestra realidad. Esas tendencias, pues a veces nos paralizan. Pero yo les quiero proponer 5 desbordes que también en el encuentro con la vida religiosa yo siento que son desbordes que nos movilizan. Yo veo a veces unos hombres y unas mujeres y yo digo, por ahí esa es la clave, por ahí nos quiere el Señor viviendo de esa manera. En el marco del Sínodo para la Amazonía, el Papa Francisco usó el término desborde. Estaba ahí sentado en su sillita y dijo, esta iglesia tiene que desbordar. Y todos nos quedamos, ¿qué quiere decir el Papa con eso? Que teníamos que desbordar. Desborde es todo lo que nos moviliza, desborde es todo lo que nos saca de nosotros mismos, lo que nos permite ir más allá. En el fondo, la vida toda de Jesús es un desborde, porque desborde es kenosis, desborde es entrega, desborde es esa disposición para que realmente el Espíritu pueda obrar en nosotros y la consecuencia de existir y de existir en condición de consagrado sea dar la vida. Eso es un desborde. Entonces, yo les quiero proponer 5 desbordes. El primero es que a ustedes ya se lo sopló el Espíritu. Es el desborde de lo germinal. Es ese que ustedes llaman de la levadura de su proyecto. Lo germinal entraña posibilidad, lo germinal anticipa lo que está por llegar y nos devuelve la fe en el valor de lo pequeño. Cuando yo era novicia me mandaron a hacer la experiencia apostólica a una ciudad que se llama Santa Marta y ahí vivían 5 hermanas muy buenas, de esas comprometidas, arraigadas entre los pobres, consecuentes. En ese barrio, que era el barrio Bastidas, no había agua, hacía muchísimo calor y ellas todas las tardes se pasaban organizando materiales, revisando textos bíblicos, haciendo carteleras para irse en la noche a los asentamientos humanos, a unas zonas de frontera, a estar con las personas, a tener los grupos bíblicos. Y el primer día me fui. Llegamos al grupo bíblico y llegó una señora. Y esta hermana, que se llamaba Roselena Callejas, todo el tiempo usó todo el material, le dio toda la importancia a la mujer, hizo todo como si hubiera ahí 40 personas. Cuando salimos, yo novicia, le dije, Roselena, pero qué pérdida de tiempo, no, ustedes toda la tarde preparando materiales, haciendo cosas, y pues solo una persona. Y Roselena me dijo, Lili, por una persona vale la pena darlo todo. Por una persona vale la pena darlo todo. Esa es la lógica de lo germinal, esa es la lógica del Evangelio. Es la lógica de nuestro Dios. Pesebre, cruz, Nazaret, cena entre amigos, medios pobres. Esa es la lógica de nuestro Dios. Es la lógica de lo germinal. Nosotros en la vida religiosa nos hemos acostumbrado a los supermedios, a los macroeventos, a las masas, al impacto, a medir con indicadores, también muy importante. Yo no estoy diciendo que eso no sea importante, también. Pero la lógica de Dios, por lo menos del Dios en el que nosotros hemos puesto nuestra confianza, del Dios al que le dijimos sí, es la lógica de lo germinal. Lo germinal entraña posibilidad. Y en estado de lo germinal, la salvación nos llega cuando nos abrimos al milagro de lo comunitario. Y lo germinal y lo pequeño maravillosamente nos ubican en el lugar de lo humano. Y en el lugar de lo humano la vulnerabilidad no nos asusta. Y no nos asusta simplemente porque es común a todos. Tú eres vulnerable, yo soy vulnerable, tú eres vulnerable. Todos somos vulnerables y por eso en estado
de Germinal, en la lógica de lo pequeño, de la minoridad, la vulnerabilidad no nos asusta. La vulnerabilidad se traduce en el lenguaje que nos acerca, en el lenguaje que nos hermana. La salvación nos llega cuando nos sentimos comunidad, cuando nos sentimos en camino. El desborde de lo germinal nos lanza a cuidar de todo lo débil, de todo lo incipiente, a no permitir que nada muera en nuestras manos. Muchos de ustedes están en instituciones educativas, pues en ese estado nuestra opción fundamental tiene que ser el cuidar fundamentalmente del más débil, del más pequeño, del más frágil. En este desborde, la lógica es la de la encarnación, es la osadía de la encarnación, es esa capacidad de concebir nuestra Nazaret, el lugar de nuestra cotidianidad, como el lugar de la manifestación de Dios. La verdad, yo veo que este desborde le está trayendo mucha vida a los religiosos y religiosas del continente. Cuando yo me aproximo sobre todo a las zonas de frontera, que es las zonas en las que más se cree en este desborde, yo veo que por ahí hay muchísimas posibilidades, aún en medio de muchas frustraciones y de muchísimas dificultades. El segundo desborde es el desborde de la espiritualidad y de la sensibilidad. Una vida religiosa que pone la mirada en Jesús, que lo reconoce como el centro, como el sentido, como la clave de la existencia, y en referencia a Él entonces quiere ordenar el corazón, vivir y desvivirse en estado de conversión. Y la conversión no es otra cosa que la referencia al origen, que la referencia a ese amor primero, a esa vocación más auténtica, a lo más radical y a lo más significativo también del Evangelio. Lo espiritual supone que ejercitemos los sentidos, la capacidad de percibir, que nos dispongamos a mirar de otra manera, supone que escuchemos el grito de la tierra, del planeta, de los pobres, que hagamos eco de la palabra, que acojamos la diferencia y que nos dispongamos también al diálogo ecuménico, interreligioso. Nos lleva a transformar la rutina de nuestras comunidades y obras con esa certeza de que Dios crea y Dios recrea. Desborde espiritual, desborde de la sensibilidad. Y eso no es un tema solo para mujeres, es para varones. La disposición a captar esa manera como Dios nos trabaja, como Dios hace en nosotros. Eso que Él nos va pidiendo en lo cotidiano, la capacidad de contemplarlo en la vida, en lo que hago, en lo que vivo. El tercer desborde es el desborde misionero. Yo estoy convencida de que el lugar en el que estamos lo determina todo. Voy a hablar del lugar geográfico. Cuando yo estoy en Salahonda, que es una islita del Pacífico en el que nosotras estamos presentes, yo lo que veo en Salahonda es que no hay agua potable, que no hay luz eléctrica, que muchos niños tienen que ir descalzos a la escuela, que las hermanas que están ahí tienen que desvivirse por encontrar recursos para que esos niños puedan tener siquiera una comida al día. Como yo estoy ahí, eso es lo que veo. Veo además que hace mucho calor, que la casa en la que ellas viven, de este salón salen 4 casas. Veo que se esfuerzan mucho, que les toca dura la vida. Eso veo cuando estoy allá. Ahora estoy en un colegio del norte de Bogotá desde hace 2 meses. Veo también muchas necesidades, veo mucha soledad, muchos vacíos, muchas tendencias al suicidio, veo todo lo que ha golpeado, pero veo que la vida es fácil. Yo digo Videobeam, aparece el Videobeam, digo televisor, aparece el televisor, digo paguemos esa cuota y con qué pagar la cuota. Digo, el lugar en el que estamos lo determina todo. Yo ahora estoy en ese lugar. Yo puedo acomodarme,
La vida es fácil, es rica, es linda. A las 6 de la tarde terminan más o menos los desafíos, hay tiempo para otra cosa. Quienes están en esa otra orilla, no. Yo puedo estar en el Colegio del Norte, donde estoy ahora, con corazón de pobre, ¿cierto? Y puedo estar en ese lugar y haciendo que todas mis acciones beneficien a los más pobres y que desde ese colegio se esté aportando a la transformación de la realidad. O puedo estar en Sala Honda, yo, Liliana Franco, puedo estar en Sala Honda con corazón de rica, con la última tecnología, aunque no haya luz, con los mejores tenis, buscando lo mejor para mí, con el confort. Es decir, el lugar en el que estamos determina lo que vemos, determina lo que sentimos, determina lo que somos. Y es muy importante que el lugar geográfico en el que estamos determine y configure nuestro ser, qué clase de consagrado soy. Pero incluso si mi congregación me necesita en un espacio geográfico privilegiado, yo puedo elegir ser en ese lugar el consagrado y la consagrada que Dios necesita y que vive los valores del Evangelio. Pero es cuestión de decisión, porque todos nosotros, aún a los 30 años, sufrimos de Alzheimer, de amnesia, perdemos fácilmente la memoria y nos acomodamos. Entonces, la salida misionera tiene que ser una decisión personal, congregacional y comunitaria. Solo el Espíritu le puede conceder a la vida religiosa, por lo menos de este continente, la capacidad de estar atenta a los signos de los tiempos y de movilizarse, la capacidad de escuchar y desacomodarse. Es que hay gritos de la realidad que solo pueden desacomodarnos, o sea, tendríamos que estar realmente sordos para que tantas cosas que vemos en nuestra realidad no nos movilicen. Desentrañar esa identidad misionera tiene que conducirnos a vivir con más sentido y con más radicalidad esta vocación. La gente nos quiere y nos necesita, sobre todo a ustedes que son hermanos y hermanas laicas, nos quiere en condición de ser eso, sus hermanos, de caminar con ellos. Estamos llamados entonces a salir, a ubicarnos en esas zonas geográficas donde la vida está clamando más significativamente, pero a salir también de manera existencial, a cambiar, a mudar, a desaprender, a reubicarnos de una manera nueva ante la vida. Y estamos invitados al desborde profético y comunitario. Y sobre todo ustedes que son hermanos, nos hemos acostumbrado a vivir en medio de relaciones rígidas, de estilos verticales, de autoritarismos, de clericalismos. Y este momento de la Iglesia y de nuestra sociedad exige que nos ubiquemos con profunda humildad. Estamos en una crisis y eso no lo podemos negar. Hay una crisis eclesial. Y en medio de esa crisis nosotros tenemos que reconocer que la crisis la ha ocasionado un modo de relacionarnos que ha estado alejado del querer de Dios y que por eso lo que nos surge es reaprender los modos relacionales, purificar las relaciones. Nos hemos acostumbrado a convivir en medio de estilos que no son evangélicos. A veces hay en la vida religiosa aislamientos dolorosos, hay relaciones que son invasivas, que son manipuladoras. Y este es sin duda un tiempo de gracia, este es sin duda un tiempo propicio para aprender el lenguaje de lo fraterno y de lo sororal. Y eso nos va a suponer que desenmascaremos esas marañas del poder que nos deshumanizan. Y en nuestras congregaciones hay marañas de poder que deshumanizan y es muy importante que las pongamos nombre y las desenmascaremos. Empeñarnos en la utopía de lo fraterno
del testimonio. Benjamín González Vuelta dice que esta no es época de textos, sino que esta es época de testigos. Y en Iglesia nos venimos diciendo que tenemos que dar ese paso de trascender de una iglesia madre y maestra a una iglesia hermana y discípula. Este mundo nuestro está ávido de hermanos, está ávido de quienes quieran caminar y aprender también con ellos esos nuevos modos de relación y de compromiso. Y el tercer desborde, que yo intuyo que nos da vida, es el desborde inter. Desde las 4 I de un impulso que nos puede dar vida. La I de interculturalidad, de intercongregacionalidad, de intergeneracionalidad y de itinerancia. Por ahí hay como un mapa que si seguimos nos puede repoblar de vida nueva. Somos maravillosamente distintos. Hace unos años en un encuentro de jóvenes religiosos en Bogotá, yo pedí salgan al frente los jóvenes que son de otras nacionalidades. Era un encuentro de 300 jóvenes y había 98 personas de otras nacionalidades distintas a la colombiana. O sea, lo nuestro es lo intercultural. Por eso no podemos seguir pensando en culturas hegemónicas, dominantes, autoritarias, verticales, que asfixian a las otras culturas. La vida religiosa está llamada a ser esa danza de la pluralidad en la que todas las culturas tienen un lugar, todas tienen que ser escuchadas y todas tienen que ser valoradas. El horizonte de vida es lo intercongregacional, sobre todo en el marco de lo apostólico, el trabajo con otros, la búsqueda con otros. La intergeneracionalidad desde esa dinámica de que jóvenes y adultos nos necesitamos y la itinerancia. No podemos seguir pensando en modos de misión rígidos. Hoy tenemos que abrirnos a otras formas que suponen también mayor desplazamiento, itinerancia misionera, capacidad de ir más allá. Estos desbordes acrecientan en nosotros la certeza de que este es un tiempo propicio para los hermanos de la Salle, para las de la compañía, para todos. O sea, este no es el tiempo para decir lamentémonos, lloremos, se acabó el mundo, sino que este es un tiempo propicio para poner la mirada en lo fundamental. Es un tiempo propicio para que caminemos confiadamente de la mano de nuestro Dios, que le creamos, que nos dejemos conducir por Él. Un tiempo para crecer en amor y el amor confía. Es un tiempo para la centralidad. Pero es un tiempo también para abrazar lo humano en nosotros y lo humano en los demás, para renovarnos en esperanza. Este es el tiempo que la vida religiosa tiene para mirar al pobre, para escuchar su palabra, para escuchar el clamor de esta tierra que está exigiendo compromiso movilizador. Es un tiempo para vivir en santidad, y la santidad no como una conquista, sino como un don que nos exige también encarnar unos valores y un estilo de vida. En América Latina y el Caribe venimos diciendo que ya es la hora y tenemos que llenar eso de contenido. ¿Es la hora de qué? ¿Es la hora para qué? Para los hermanos de la Salle. Y por eso tenemos que crecer en deseos. Y esta semana a lo mejor es un buen momento para crecer en deseos de vivir con más autenticidad, de vivir con más coherencia, de vivir con más ganas esta vocación que el Señor nos ha concedido. Crecer en deseos de caminar con otros, de dejar nuestros lugares de suficiencia y entender que necesitamos abrirnos al aporte de los demás y caminar en condición de hermanos. Este es un tiempo propicio para servir de manera nueva, para buscar nuevos caminos, nuevas respuestas, pero es un tiempo propicio también para que podamos traspasar fronteras, ir más allá, recrearnos desde el coraje misionero. Y sobre todo, creo yo, que es un tiempo propicio para ir a lo profundo, para dejar esos lugares de la superficialidad, del consumo, tantos hábitos que se nos han pegado y que nos impiden vivir lo más significativo de nuestra vocación
a la vida consagrada o a la vida laical. A lo que estamos llamados es a ser hermanos. Y en La Salle, radicalmente hermanos. Yo personalmente admiro muchísimo la vocación que Dios a ustedes les consagró, les dio a ustedes y a los hermanos maristas. Ser hermano, a mí me parece que es lo más profético en este momento de la historia. No hay nada más profético que ser hermano. En un mundo de xenofobias, de fronteras, en un mundo en el que nos arrinconamos unos a otros, en un mundo en el que ponemos muros que nos dividen, ser hermano es absolutamente revolucionario. Lo que cada uno de ustedes es el ícono de lo que cada uno de ustedes representa para este mundo es significativamente evangélico. Por eso yo les quiero proponer que agradeciendo ese don de la vocación que Dios a ustedes les ha confiado, de esa llamada que Dios les ha hecho a ser los hermanos que el mundo necesita, terminemos rezando juntos este poema. Hermano, un don inesperado y abundante, que llega sin permiso y suplica por siempre en lo más profundo del corazón. Hermano, un misterio indescifrable que trasciende toda lógica y se va revelando sencillamente pleno de humanidad. Hermano, un encuentro, un poema, un cruce de palabras, los ojos encharcados y la sonrisa a tiempo, un abrazo sincero y una tarde en silencio, desgranando la vida, protegiendo recuerdos. Hermano, el mismo amor, Jesús entre el techo y por los caminos, un imposible que se realiza diariamente cuando se parte el pan y la vida, cuando al mirarte fijamente te reconozco, hermano. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.